Miguel Rodríguez Mackey, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y además especialista en Derecho Internacional, doctorado en Derecho Internacional, ¿no? Especialista en Derecho Internacional. Entonces, vamos a conversar con él sobre el tema de la Haya, pero antes de entrar al tema de la Haya, yo quisiera entrar a un asunto que es consustancial al tema de la Haya. Es esta situación de la humanidad en la que resolvió los conflictos durante siglos, por medio de las guerras. Los reyes, a partir del siglo XVIII, XIX, se dieron cuenta que estaban destruyendo sus posesiones, sus propiedades, sus familias y sus territorios, y decidieron dar pasos en la búsqueda de relaciones endogámicas, casarse por ejemplo, Felipe II fue preparado para casarse con Isabel de Inglaterra. No se produjo el matrimonio, se casó con la princesa de Portugal y buscaron evitar las guerras a través de las relaciones, de los matrimonios, de las familias. Pero las guerras continuaron y el siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue la destrucción, la devastación de Europa con dos guerras mundiales que costaron las dos juntas, probablemente con el conflicto mundial, porque se extendió más de 100 millones de muertos, destrucción de bienes materiales, etc. Pero a partir de ahí, y antes, Immanuel Kant planteó este tema de la Liga de las Naciones, la idea de la paz perpetua. Desde ahí hacia adelante la humanidad ha empezado a pensar de manera distinta. Nosotros tuvimos como parte de esa visión del pasado la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. ¿Qué hemos aprendido de toda esa historia para ver el mundo de una manera distinta? Sí, Osvaldo, con un análisis como el que has hecho tú, como también experto en los temas internacionales que eres. Fíjate, en la sociedad internacional han habido dos grandes momentos. Tú muy bien lo has graficado. Un momento que ha sido además el más largo, marcado por una dinámica de permanentes conflictos. Toda la sociedad internacional, debemos entender por sociedad internacional fundamentalmente aquella que está enfocada en toda la Europa antigua, vieja Europa, que tuvo grandes procesos, las guerras púnicas, las guerras médicas, las guerras durante la época de las cruzadas. Que fue una guerra de cuántos siglos, ¿no? Y con ello además, luego la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Fíjate que produjo finalmente la paz de Westfalia en 1648, que dio paso a una sociedad internacional donde aparece ya el Estado moderno, con soberanía como concepto intrínseco a la naturaleza del Estado, con fronteras delimitadas y demarcadas, donde ya no hay esas invasiones como las invasiones bárbaras o en la época de Roma para el rapto de las Sabinas, donde existe ya el primer concepto de representación diplomática. Las embajadas surgen en ese momento no para ser ciertamente representante del Estado, sino del monarca, pero inmediatamente el Estado como el día de hoy, y todos estos procesos que tú muy bien has graficado, que producen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en realidad llamó mucho la atención del sistema internacional, de la comunidad internacional. Las dos guerras mundiales fueron prácticamente el episodio más funesto que puso un coto al sistema internacional de la época. Nunca antes hemos visto en la sociedad internacional un estrago como el producido por las dos guerras, la del 14 y la del 39. Este mismo proceso conflictual caracterizado durante más de 2000 años tiene un gran punto de quiebre como consecuencia de las dos guerras, y entonces empieza a hablar ya de un mundo no fundado en el conflicto, sino fundado más bien en la paz. Y ahí surge, Osvaldo, la gran dinámica de la teoría de las relaciones internacionales, que es la ciencia de la paz permanente,
lo que Immanuel Kant decía, además de un estado y de un clímax donde exista una perpetuidad de paradigmas forjados en ese propio estado de cosas de paz, fundamentalmente buscar entre toda la sociedad internacional un afán garantista, y por eso Immanuel Kant es el autor de la tesis que señala el famoso imperativo categórico de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿cuál fue el primer gran imperativo categórico de cumplimiento obligatorio? El concepto más revolucionario que surge al final de la Segunda Guerra Mundial, que es verdad que tuvo su antesala durante la Liga de las Naciones, pero que se consagra con la aparición de las Naciones Unidas como el mayor mecanismo multilateral del planeta. Es el principio de solución pacífica de controversias, Osvaldo. Así es. Entonces, en este caso, esta reflexión nos debe llevar a entender que este juicio, porque así se llama, es un juicio el que va a emitir la Corte Internacional, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de juicio pensando que es el proceso. Claro. Hay un proceso judicial, pero lo que se emite es un juicio. Es una sentencia. El juicio es una sentencia, o la sentencia es un juicio sobre un tema. Ahora, con ese contexto, ¿tú crees que existan las condiciones para que volvamos a la barbarie entre Perú y Chile? Todos los elementos, tanto de Chile, o sea, todas las declaraciones de los gobiernos, muestran que el camino es un camino inteligente, basado en el derecho, ¿no? No. Y en la experiencia esta que acabamos de narrar, que ha sido horrorosa. Pero por supuesto, yo creo que, fíjate, el acto tan vital de Perú y de Chile, de recurrir al mecanismo más civilizado del sistema internacional como es la Corte Internacional de Justicia, el mayor órgano de las Naciones Unidas que arreglan controversias jurídicas entre estados y solamente entre estados, nos hace saber de que la comunidad internacional está en otra etapa, y la etapa actual es una etapa en la que no hay espacio para la violencia, no hay espacio para el arreglo como en el pasado forjado en los actos bélicos. Estamos en una etapa en la sociedad internacional donde más bien los arreglos pacíficos devienen de los actos procesales e institucionales del sistema internacional. Perú y Chile, más allá de lo que va a significar el resultado del fallo, Osvaldo, están dando una lección al sistema internacional contemporáneo de que son capaces de arreglar un problema pacíficamente. Osvaldo, fíjate bien, en el sistema internacional hay una diversidad de mecanismos: negociación, conciliación, arbitraje, mediación, etcétera. Buenos oficios, todos ellos voluntarios. Como Chile no quiso ninguno de ellos, recurrimos al jurisdiccional, que es la Corte. Pero todos juntos, en paquete completo, forman parte de los medios de solución pacífica de controversias. Entonces, el Perú y Chile están en una etapa de la historia internacional que, claro, si uno mira el pasado fue un pasado funesto, una guerra que impactó. Nadie puede negar que la guerra flagela los sentimientos colectivos de Perú y de Chile, pero de ese episodio nosotros no vamos a vivir. No podemos vivir. No podemos con vivir. El rencor, con el... Pero por supuesto que sí. Cierto. Creo que Perú y Chile, fíjate, tienen la gran oportunidad, y estoy persuadido que así será, de agendar, ¿no es cierto?, un conjunto de relaciones biunívocas, bilaterales, y en el marco multilateral también, para recrear lo más importante que debe ser la preocupación sustantiva de un Estado, y es el bienestar de la gente, elevar la calidad de la vida, la calidad de la dignidad, la calidad de la vida de la gente. Esa es la preocupación sustantiva, y eso se traduce en dos cosas: crecimiento, bueno, Perú está creciendo y Chile lo viene haciendo antes que nosotros, y desarrollo, que es el fin último, porque crecimiento sin desarrollo es una alícuota incompleta. Y creo que hay una agenda promisoria. Perú y Chile están en esa etapa. Sí es importante que se cierre el tema de fronteras entre Perú y Chile, porque la agenda de la política exterior de los últimos 180, 90 años ha estado marcado, Osvaldo, por los asuntos de fronteras. Ha sido un tema monotemático. Desde cuando yo ingresé a trabajar en la Cancillería, donde estuve 17 años,
gracias al tener la suerte, yo diría más el privilegio de trabajar junto con Gonzalo Fernández Puyó, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, con Juan Miguel Bácula, su vicepresidente, y otras innumerables playas de grandes, buenos embajadores con los que aprendí tanto. Fíjate, lo único que hemos venido viendo en toda esta etapa y revisando hacia atrás han sido temas de fronteras. Yo creo que la agenda del Perú es estelar. La agenda del Perú es estelar y eso implica, es una agenda de futuro, ¿no es cierto? Es una agenda, como has dicho, de desarrollo y de crecimiento. ¿Cuáles son, o sea, cuál es el escenario inmediato que tú ves una vez que el próximo lunes a las 9 de la mañana se lee el juicio, va a salir, van a decir, este es nuestro juicio, emitimos nuestra sentencia, esto es lo que hemos pensado. El juicio es inapelable, las partes tienen que acatarlo. Se ha dicho de uno y de otro lado que hay mecanismos. Unos dicen la sentencia se aplica lentamente, o no lentamente, sino progresivamente, y otros dicen no, se aplica de inmediato. Incluso alguien ha dicho, bueno, pues se lee la sentencia y se dice que podemos ir a pescar, a las horas pueden estar los barcos pesqueros peruanos metidos ahí. ¿No suena un poco agresivo o poco diplomático decir una cosa como esa? Más bien deberíamos decir, sí, efectivamente, entonces iremos aplicando la sentencia, o sea, la sentencia se aplica en el momento que se lee, pero evidentemente es como cuando tú ganas un juicio de desahucio de una casa, tú no vas a meterte pues inmediatamente, vas a decirles a las personas, por favor, sírvanse a retirarse, tienen tantos días para sacar sus bienes, sus cosas, etcétera. Es decir, no podemos actuar de manera precipitada, me parece, o estoy equivocado. No. Yo creo que hay aquí dos momentos racionales que tenemos que distinguir. El primero es el del puro derecho. Entonces, el puro derecho es muy importante, Osvaldo, porque es el punto de partida para todo. Y es que culminada la lectura de la sentencia, y por tanto a nuestro juicio, desde nuestra perspectiva, que la Corte pues amplíe el área para el Perú que no tiene actualmente por el statu quo, culminada la lectura de la sentencia, jurídicamente desde ese momento esa área ya es peruana. Claro, eso es correcto. Entonces, si un pescador o los pescadores quieren salir a faenar, no pueden ser detenidos, no pueden ser llevados al puerto, ni pueden pagar, ni deben pagar multa. Las embarcaciones chilenas en ese preciso momento tendrían que retirarse y además de ello ya no podrían pescar, porque si lo hacen, eso es ilegal. Eso es el puro derecho, Osvaldo. Esto tenemos que entronizarlo y asumirlo como tal. Sin embargo, y entonces esto es lo que yo llamo la sensatez en el proceso mismo. Es verdad que la norma jurídica supranacional de la Corte Internacional de Justicia de la Haya se superpone, subordina a las normas de Perú como de Chile. Eso es absolutamente cierto. Pero también es cierto que de puro derecho, inmediatamente las normas que se lo pongan se van a derogar. Ahora, sin embargo, comprenderemos que si, por ejemplo, la Constitución Política de Chile habla del paralelo como fue formulado en el año 2000 por Chile, comprenderemos los peruanos que la Constitución pues no se va a derogar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que seguir? Un procedimiento por parte de Chile que no es inmediato, o sea, no es en el acto como si el acto de la faena, y que ese procedimiento, lo más importante es que sea un procedimiento con registro de intencionalidad manifiesta de hacerlo en el plazo más breve. Esa es la secuencia. Entonces, mientras ello se hace, no es incompatible con que los pescadores puedan estar. Eso es lo jurídico. Es un proceso simultáneo en el que en el puro derecho pueden participar los peruanos, pero de otro lado hay un procedimiento para ir derogando leyes. Y entonces en eso consiste la sensatez y la flexibilidad y la racionalidad de la segunda parte de la que te hablo, porque si no entraríamos, como decías al comienzo, en una situación de marco de intolerancias que sí pueden provocar y desencadenar circunstancias inadvertidas que debemos evitar y debemos. Yo creo que, por ejemplo, los pescadores
yo los conozco muy bien, hemos estado muchas veces en la zona de Tacna y además en todo el Perú. En los últimos 8 años hemos viajado por diversas partes. Decirles a los pescadores que se guíen y mucho por lo que les diga, por ejemplo, la Marina de Guerra, que en esos momentos seguramente ya tiene articulados ciertos protocolos para actuar con mesura. Y la mesura es muy importante porque normalmente fricciones que son a veces hasta fortuitas, sí, pueden producir circunstancias que no queremos. Yo creo que el fallo, lo más importante para el Perú y para Chile deberá ser que el fallo pondrá fin al acto interpretativo, que mientras Chile dice que sí hay límites, el Perú dice que no hay límites, y ahora sí habrá un acto de delimitación absolutamente objetivo, materializado por una instancia supranacional, y que tanto Perú como Chile tendrán que acatar de modo cabal. Ahora, te voy a preguntar de una cosa circunstancial y luego una pregunta más de fondo. Las cosas circunstanciales, me llamó la atención la lectura que hizo el ministro del Interior después de la reunión del Consejo de Defensa de Chile, una voz quebrada, muy nerviosa. Dijeron en Chile que había sido porque había subido las escaleras muy rápidamente, pero expresaba un cierto nerviosismo que fue criticado en Chile. ¿Cómo interpretas tú eso? Para mí es un acto circunstancial, pero me gustaría tratar de entenderlo. Yo creo que no deberíamos ni ponerle la atención ni el caso, ni especular, porque fíjate, Osvaldo, en estas cosas hemos visto, por ejemplo, conductas en los políticos, sobre todo en Chile, hay que decirlo, que aquí más bien en el Perú, respecto al tema de la Haya, ha habido una línea de conducta muy importante, tenemos que reconocerlo, en el tema de la Haya. Más bien en Chile hemos visto, fíjate, escenarios como ir a un plebiscito, ¿no es cierto? Como que en el fallo pudo haberse filtrado alguna información, como que hay que dejar el pacto de Bogotá, y ahora lo que estamos viendo. Entonces, ese tipo de cosas deberían ser exógenas para nosotros del verdadero tema, que es esperar con objetividad, con cautela, qué dice la Corte el día lunes 27. Ahora, ¿qué cosa se abre luego de este fallo? Porque si todos estos prolegómenos, no todos estos momentos previos, siempre son de tensión, de crispación, pueden haber perdón, puede haber crispación, pueden haber pequeñas querellas, declaraciones a veces absurdas, que luego son desmentidas. Pero, ¿qué cosa se abre para el Perú y Chile una vez resuelto este tema? Fíjate, Osvaldo, yo creo que tu pregunta es muy importante porque todo lo que comienza después del fallo está condicionado a un valor superlativo para Perú y para Chile que se llama confianza. La confianza, tú sabes, con los amigos se gana. La confianza no es gratuita, se gana. Hay muchos trabajos de filosofía política desarrollados alrededor del concepto de la confianza. Por supuesto, y entonces creo que la confianza entre Perú y Chile será el mayor y mejor signo, y los dos deben de trabajar en la confianza. Ahora, para que la confianza sea mucho más manifiesta, tiene que darse el acto de la reciprocidad. Es una regla de oro. Reciprocidad provoca confianza, confianza a partir de la reciprocidad. Y entonces, si lo que buscamos es que el fallo, que es supranacional y al cual Perú y Chile se sometieron y han aceptado las reglas del proceso, porque la teoría del riesgo está en una sentencia, uno no sabe qué va a venir, si allí está en la etapa prefallo toda la carga de la voluntad política, jurídica de los dos estados para materializar el fallo mismo y sus consecuencias deben ser la concatenación de esa predisposición. Y entonces es muy importante que la confianza se afirme. Fíjate, ve, nosotros tenemos a portas la firma, ¿no es cierto?, del acuerdo en el marco de la Alianza del Pacífico. Y entonces están allí, además de Chile,
y Perú, Colombia y México. Y entonces creo que un escenario como ese de mecanismos multilaterales, de espacios multilaterales para Perú y para Chile en su mirada hacia la cuenca del Pacífico, debe llegar premunido de una etapa en la que ya se empiezan a firmar esas confianzas. Eso es importante porque las relaciones internacionales también supone que los actores visibles muestren gestos y actos que vayan dejando registro de lo que se está buscando finalmente, que es el cumplimiento del sistema internacional, ya no tanto el fallo, ya no solamente el fallo, el conglomerado universal, el sistema universal. No somos los dos únicos países del planeta, Osvaldo. Formamos parte de un sistema internacional absolutamente interactuado. Así es. Entonces, lo que se abre para el Perú y para Chile es provisorio, porque además hay más de 180.000 peruanos. Yo calculo que son 200.000, porque a veces el registro es lento, 200.000 peruanos viviendo en Chile. Es decir, no hay tantos chilenos viviendo en el Perú, hay algunos pocos, pero hay 200.000 peruanos y hay una suerte de peruanización un poco. La tercera de Chile hablaba de este tema de la cierta influencia de la gastronomía peruana, sí, pues, de las nanas peruanas. Hay 60.000 señoras que trabajan como empleadas del hogar en Chile, que enseñan a los que crían a los niños, hasta cierto punto los educan, que además están generando unas costumbres gastronómicas distintas a las tradicionales. Hay 3 clubes de fútbol peruanos en Chile, hay varias emisoras de radio, ya hay peruanos casados con chilenas, hay hijos de peruanos nacidos en Chile que por lo tanto son chilenos. Entonces la humanidad y la relación entre Perú y Chile va hacia algo que ocurrió después del acuerdo de paz con Ecuador, ¿no? Es decir, se duplicó, triplicó, cuadruplicó el intercambio. Y además está la relación entre Arica y Tacna, que es una relación donde son 5 millones de pasos de personas que lo hacen durante el año, movilizando económicamente lo que debe ser una verdadera frontera viva entre Perú y Chile. Y ciertamente, como tú muy bien dices, ¿no?, ese sincretismo de peruanos y de chilenos en la propia Santiago, que ha creado pues un nuevo espacio, una nueva relación, y eso más bien debería ser fortalecido. Por eso es muy importante, Osvaldo, repito y reitero, como académico, de que la Corte emitirá un fallo y para Perú y Chile la confianza estará denotada en su cumplimiento y eso repercutirá positivamente. No hay otra posibilidad para Perú y Chile en los frentes que estamos nosotros desarrollando en este análisis. Ahora, poniéndose en un espacio, en un escenario extremadamente negativo como ejercicio de análisis, se produjo el fallo de la Haya entre Colombia, para resolver el problema de límites entre Colombia y Nicaragua, y Colombia no lo aceptó. Y entonces Nicaragua quedó en una situación muy desairada, el derecho internacional fue violado, fue violentado, y sin embargo las cosas, hay un status quo, supongo yo porque Colombia es pues muchísimo más grande que Nicaragua, pero sin embargo fue un mal ejemplo para la comunidad internacional. Sin duda que fue un mal ejemplo. Sin embargo es bueno también precisar, Osvaldo, que Colombia no ha hecho nunca un acto de rebeldía, más bien está condicionando la ejecución, el cumplimiento del fallo a la firma de un tratado, y como sabemos los fallos no pueden tener ningún tipo de condicionamiento, ningún tipo de tratado ulterior, porque entonces no sería un fallo y entonces ¿para qué vamos a un escenario judicial de esta naturaleza? Es un mal ejemplo, aun cuando, por ejemplo, Colombia no ha presentado ningún recurso, ni el de revisión, que es lo más improbable. Presentar un es improbable un recurso de revisión. En el derecho se puede presentar un recurso de aclaración, pero... En derecho se puede presentar 2 recursos. El recurso de revisión y el recurso de interpretación de los fallos.
El primero es un recurso muy complejo, muy difícil, de hecho no hay antecedentes, y consiste en que la parte afectada, porque es la que pide la revisión, deberá presentarle a la Corte un documento espontáneo, inédito, que aparezca y que pueda cambiar drásticamente la naturaleza del fallo. Imagínate que en el fallo de Perú con Chile, ¿no es cierto?, apareciera un documento ulteriormente por parte de Chile y lo quiera presentar en el caso de que la Corte nos dé la razón. Ese documento, además, que tendría que ser presentado demostrando que no hubo negligencia, no hubo desidia, cosa compleja, porque los estados normalmente se preparan para presentarlo en su momento, ¿no es cierto? Y entonces es muy improbable que este tipo de escenario, de fórmula de recurso de revisión exista. El otro es el de interpretación, donde otra vez la parte afectada le pide a la Corte una aclaración de la sentencia o de alguna parte de ella que quisiera que formulara un acto de declaración. Solamente la Corte lo puede hacer. Entonces allí es otro recurso que tiene la parte afectada para poder hacerlo. En ninguno de los dos casos, esto es muy importante que se diga, se detiene la naturaleza imperativa y de cumplimiento del fallo. Los fallos se cumplen y se acatan, son inapelables, y la calidad inapelables que son incensurables. Nada ni nadie puede oponer, son inoponibles. Entonces el caso de Colombia con Nicaragua no ha llegado a eso, pero evidentemente creo que Perú y Chile ni siquiera deberían mirar ese escenario y más bien pensar, ¿no es cierto?, los dos, que asumen la responsabilidad del acatamiento cabal del fallo. Ahora, yo no te voy a pedir tu percepción, sino ¿cómo crees que va a ser desde tu análisis, una vez que se lee el fallo, va a ser el escenario inmediato? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo te lo imaginas? Fíjate, Osvaldo, en esto yo quisiera hacerlo más pegado a la objetividad, para que no se crea que estamos en un discurso triunfalista. Los académicos deberíamos ser los profesionales del derecho los menos asociados a los discursos políticos, y que estas cosas que muchas veces comienzan a desnaturalizar lo que se busca. Yo creo que la Corte, en función de la jurisprudencia internacional, Osvaldo, que es una fuente creativa del derecho. El derecho no se hace de la nada, el derecho hay que crearlo, no inventarlo, crearlo, porque el derecho es una ciencia. ¿Y qué es lo que crea el derecho? La propia realidad. La fuente del derecho, la jurisprudencia que está en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, nos dice que han habido fallos anteriores de la Corte que han sido fallados, sentenciados en función del principio de equidad y con el método de la línea media de equidistancia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a hacer la Corte? A partir de un acto interpretativo de los instrumentos del 52-54, o sea, de la Declaración de Santiago del 18 de agosto del 52 y del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, la Corte va a emitir un fallo de carácter mixto. No es salomónico, insisto una vez más, porque lo salomónico es algo fuera de la norma y esto es dentro de la norma, un acto puramente interpretativo. Y entonces, si uno lee el artículo 54 del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, que lo voy a leer en este instante, dice así: establécese una zona especial a partir de la milla 12. Creo que hasta la milla 12 habrá un paralelo. Es una especulación jurídica que hago, pero no sabemos cómo va a fallar la Corte. Y entonces, ese paralelo que está en el instrumento 54, que está en el artículo 4 de la Declaración de Santiago, que está en el decreto Bustamante del 47, que está en las actas, que tanto se menciona paralelo, sería para la Corte el registro del paralelo que Chile ha mantenido como statu quo. Y enseguida la Corte podría inmediatamente trazar una línea media de equidistancia, porque allí sí la Corte estaría, Osvaldo, dándole la razón al Estado peruano en la petición que ha formulado por un principio que se llama tierra domina el mar, que dice que los estados se proyectan según la forma de su costa. Y entonces, como la costa peruana es una costa hendida sudeste, esa proyección le daría al Perú una línea media.
El triángulo externo, porque ese es el triángulo de la disputa, el triángulo de la controversia, los 67.000 kilómetros cuadrados, que es el que la Corte va a decidir y sobre el cual el Perú le ha pedido que decida. El triángulo externo de los 28.000 kilómetros cuadrados, que está fuera de las 200 millas de Chile, es absolutamente soberanía del Perú. No hay convergencia ni superposición de soberanías, ni de límites, ni de nada. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte a mi juicio? Pues va a reconocerle el título que el Perú tiene sobre ese espacio. De tal manera que ese espacio que es peruano solamente va a ser reconocido para la Corte. Allí no hay más que suponer que se va a mantener para el Perú ese statu quo de reconocimiento. Y respecto del triángulo terrestre, que el Perú no ha pedido nada a la Corte que decida, lo que va a hacer la Corte es una vez más reiterar el artículo 1 y 2 del Tratado del 3 de junio de 1929, que dice de manera literal que el punto final, Osvaldo, de la frontera terrestre entre Perú y Chile es el punto Concordia. Y en el derecho internacional de la delimitación marítima, todo punto final de una frontera terrestre es el punto inicial de una frontera marítima, con lo cual queda claro que el punto que la Corte va, a mi juicio, a establecer como el punto de origen para la delimitación marítima será el punto Concordia, y no como Chile ha pretendido señalar el hito número 1, que está a 284 metros tierra adentro, y que no lo puede ser por una razón sustantiva. No existe ninguna delimitación marítima que comience tierra adentro. Ese es el paquete que vemos por parte de la Corte, que podría, a mi juicio, emitir el día 27. Entonces, emitido el juicio y acatado el fallo por ambas partes de manera madura, podríamos hablar metafóricamente, como Kant, de que se abre un periodo de paz perpetua. Yo aspiro y espero de que así sea. Perú y Chile deberán sopesar que todo lo anterior que ha sucedido en la historia de la relación bilateral es una etapa que tiene que abrir a otra, y dependerá de la voluntad manifiesta de sus gobernantes, de sus autoridades, de sus políticos, de su clase política, de sus empresarios, de sus académicos, de sus profesores, de sus militares, de sus jóvenes, de todos dependerá. Y yo estoy sí persuadido de que Perú y Chile están en ese camino. No hay otra posibilidad, Osvaldo. No estamos en las etapas pretéritas, donde los arreglos, como decíamos al comienzo, eran y estaban fundados en el acto violento. La violencia hoy está rechazada y proscrita por el derecho y por el derecho internacional. Por eso que se abrirá, a mi juicio, una etapa estelar para Perú y para Chile. Debemos ahora, con el fallo, materializar todo esto que hemos venido diciendo durante los últimos años. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Vamos a una pausa después de estas extraordinarias palabras de Miguel Rodríguez Macay. Vamos a una pausa y regresamos con la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Muy amable.